Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar en la temática de concentraciones. Como habrán notado, nosotros en la ocasión anterior estuvimos hablando principalmente de lo que tenía que ver con la definición conceptual de soluciones y mezclas. En este caso vamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a seguir hablando de lo que tiene que ver con soluciones y mezclas homogéneas, pero vamos a centrarnos un poco más en la parte matemática, en la parte de ecuaciones, es decir, en el cálculo de las concentraciones, que como nosotros dijimos es qué tanto el soluto hay en esa mezcla. Recordemos que cuando estamos hablando de un soluto estamos hablando de la sustancia que se está agregando. Por ejemplo, en el caso del frutiño estaríamos hablando pues del polvo, sería el soluto. Si estamos hablando de una bebida alcohólica, el etanol, es decir, el alcohol puro, pues sería el soluto, etc. Entonces, en general, la fórmula de las concentraciones suele ser la misma, que es la concentración es igual a la cantidad de soluto sobre la cantidad de solución. ¿Eso qué quiere decir? Estamos mirando una relación o una proporción. Eso quiere decir, mientras más soluto haya, la concentración será más alta, y si la cantidad de soluto se permanece constante, pero la solución aumenta, entonces la concentración disminuye. Entonces vamos a ver una serie de ejemplos de cómo sucede esto. Entonces digamos que tenemos una mezcla de agua con tinta, digamos negra, tinta negra, unos 3 punticos de tinta negra. Entonces pues tiene una concentración específica. Pero si nosotros a esta misma mezcla, recordemos que estos 3 puntos no se verían, como es una solución o una mezcla homogénea, esto estaría mezclado, o sea, es decir, agregamos 3 punticos de tinta, pero esto se vería completamente homogéneo como una mezcla de agua y tinta, ¿sí? Ahora, con esos ya 3 punticos adentro, le agregamos unos 4 más. Es decir, ahora no solo estaba lo que estaba al comienzo, sino un poco más. Es decir, el color, como es un tinte, el color va a ser más oscuro. Por lo tanto, va a estar más concentrado. Aumentó el soluto y por lo tanto la concentración aumenta. Pero también puede suceder lo contrario, en el caso en el que aumente la solución. Entonces, nuevamente tenemos nuestra mezcla con una cantidad de agua y una cantidad de tinte, y lo que hacemos es agregar, digamos que cambiamos a un recipiente más grande, y lo que hacemos es agregar más agua, pero los mismos 3 puntos siguen ahí. Entonces el color obviamente pues va a ser más bajo, es decir, va a estar más diluido debido a que aumentó la solución. Recordemos que cuando estamos hablando de solución estamos hablando de soluto más solvente. Quiere decir, estamos hablando de la cantidad de la mezcla. Cuando agregamos más agua, pues la cantidad de la mezcla está aumentando y por lo tanto la concentración va a disminuir. Siempre que estemos mirando una división, si el número de arriba aumenta, el resultado aumenta, pero si aumenta el número de abajo, el resultado pues disminuye, el valor sería más bajo. Ahora, hay varias unidades de concentración. Está porcentaje peso a peso, porcentaje volumen y porcentaje peso volumen. Esta fórmula que vemos acá, cuando es un porcentaje se multiplica por 100. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Ahora, cuando estamos hablando de peso peso o peso volumen, las unidades que se utilizan para el peso son normalmente gramos, kilogramos, etc. Si bien gramos, kilogramos, libras, onzas
son medidas de masa y no de peso, ya que recordemos que el peso pues es una medida de fuerza. En este caso estamos hablando de una masa, pero por convención se suele utilizar peso como un sinónimo de masa, pero no son sinónimos. En este caso lo más correcto sería hablar de porcentaje masa-masa, porcentaje volumen-volumen y porcentaje masa-volumen. Ambos términos se van a tratar en este caso indistintivamente, aunque en realidad no son lo mismo. Así que siempre que estemos hablando de peso en estos casos, estaremos hablando de masa, es decir, gramos, kilogramos, etc. Ahora, vamos a mirar cada una de estas unidades. Entonces, si estamos hablando de un porcentaje peso a peso, esta unidad de concentración será igual a la masa del soluto sobre la masa de solución multiplicado por 100. Si es porcentaje volumen a volumen, será igual al volumen del soluto sobre el volumen de la solución multiplicada por 100. Y finalmente, la que nosotros dijimos, porcentaje peso-volumen, es igual a la masa del soluto sobre el volumen de la solución multiplicada por 100. Ahora, normalmente, como dijimos, estas masas, las diferentes masas que estemos mirando, van a ser dadas principalmente en gramos. Y el volumen, cuando tiene volumen, los volúmenes van a ser tratados en mililitros o litros. Y este es en gramos o kilogramos, ¿no? Y normalmente, pues, finalmente, como se habrán dado cuenta, se multiplica por 100, dependiendo de lo que estemos trabajando. Estos son concentraciones, como dijimos, de que hay la relación del soluto sobre la solución. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces supongamos que tenemos un frasco que tiene agua. Recordemos que cuando estamos hablando de agua estamos hablando de solvente. Y se agregó 2 gramos de sal. Recordemos que si estamos hablando de una sustancia que se agrega al agua, este es el soluto. Bueno, y en el solvente, que es el agua, hay 18 gramos de agua, que es el solvente. Ahora, cuando se hace la mezcla, es decir, después de que ya está agua más sal, la solución, esto ya es una solución, tiene una masa total de 18 gramos, que es la masa del agua, más 2 gramos, que es la masa de la sal. Por lo tanto, la solución tiene una masa de 20 gramos. Ahora vamos a hallar la concentración de esa solución. Entonces, vamos a hallar la concentración. Entonces, la concentración, como nos damos cuenta, acá estamos hablando en ambos casos en gramos, por lo tanto deducimos que es el porcentaje peso a peso, que se usan gramos en ambos casos. Ahora, el soluto, que es el que se coloca arriba, dijimos que es la sal, por lo tanto son 2 gramos, 2 gramos de sal. Y la solución son 20 gramos, porque recordemos que la solución es la mezcla de ambas cosas. Entonces serían 20 gramos de solución. Y este resultado multiplicado por 100. Entonces 2 dividido a 20 es 0.1. Y eso multiplicado por 100 es igual a 10% en porcentaje peso a peso.
y de esta manera nosotros hallamos el porcentaje que hay de soluto en toda la solución, es decir, es nuestra concentración. De esta misma forma se hallan diferentes tipos de concentraciones en muchos otros ejemplos y pues como ejercicio vamos a realizar lo mismo pero con otros datos. Entonces supongamos que tenemos 40 mililitros de agua y se agregaron 6 mililitros de etanol. A partir de esto vamos a determinar la concentración de la solución. Evidentemente lo primero que debemos hacer es determinar qué tipo de concentración queremos hallar y pues finalmente hallarlo. Bueno, espero que hayan aprendido, que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.